Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista que además hoy estoy totalmente fascinada porque tengo conmigo a un científico. Ya tenía yo muchas ganas de hablar con un científico y además una persona que sabe tanto de inteligencia artificial porque prácticamente la has inventado tú. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y bueno, pues aquí estamos. No sé si sé mucho porque en esta nueva era de la inteligencia artificial, los expertos cada vez estamos más, vamos a decir que la eminencia cada vez se va atenuando más y la evidencia cada vez está resurgiendo día a día por la cantidad de información que tenemos y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para los casos comunes, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo ya no llamo expertos a mis invitados porque no les gusta. La palabra está totalmente, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí que es verdad que, bueno, que tú tienes una historia de proyectos y de investigación apasionante y por eso decía que prácticamente no es que hayas inventado la IA, pero sí que has hecho una cosa, es que eres pionero en la IA aplicada al bienestar humano y que además partes de tus conocimientos de neurociencia para hacer cosas maravillosas por la salud, la educación y en general por el bienestar del ser humano. Y a mí eso me parece muy loable. Cuéntanos, José Luis, un poco, porque yo sé que ahora en la actualidad tienes un proyecto súper interesante que se llama Copérnica, pero cuéntanos un poco tu historia y cómo has llegado hasta aquí ¿y qué estás haciendo ahora? Claro que sí, Pilar. Mira, pues te cuento desde el inicio, ¿no? O sea, siempre desde el principio de mi vida, a los 13 años, tuve la oportunidad de poder aprender a programar, tuve la oportunidad de poder tener un contacto, bueno, actualmente tengo 56 años, yo soy del 69 Un chaval, un chaval. y chavalón, como decía uno, un adulto tecnológico, o sea, todavía no estamos en senior, pero bueno, estamos por ahí, ¿no? Y eso me dio una oportunidad de poder interactuar con las computadoras. En este caso, tuve también una gran oportunidad de poder estudiar en California y en Baja California, en el cual en esas épocas, en el 88, en el 90, pues estaba todo el inicio de lo que es la Internet, ¿vale? Estuve trabajando en un proyecto muy importante para las universidades, tanto americanas como mexicanas, y me dieron la oportunidad de poder desarrollar todo lo que había yo aprendido en la informática y poder plasmarlo en la parte que en ese momento la visión artificial era parte de la inteligencia artificial, pero pero había un tema muy interesante que era poder detectar objetos o detectar cualquier cosa invariante a la ubicación, a la rotación y a la escala. ¿Por qué? Porque Sí, hasta la actualidad esos tres factores implica lo que le llamamos la precisión de la resolución de las inteligencias artificiales, ¿vale? vaya. Entonces, estuve trabajando bastante sobre ello. De hecho, tengo varios papers, varias publicaciones científicas y varios capítulos del libro donde defino claramente cuál era la situación de cómo mejorar y cómo enseñarle a un robot, en este caso a una inteligencia artificial, cómo poder detectar objetos no teniendo en cuenta su ubicación, no teniendo en cuenta la rotación y no teniendo en cuenta el tamaño que en el cual podía tener como observante la visión artificial esos tres defectos, ¿no? Entonces desarrollamos una tecnología que se llama invariante a rotación, escala y ubicación con el fin de poder mejorar. Y eso cuando fue un salto potencial, estamos hablando en el 92, Sí, 93, que terminé la licenciatura, después hice un Master in Science, siguiendo con la misma tecnología, y en el PhD me tocó desarrollar una plataforma que era capaz de poder monitorizar microscopios remotamente para detección de partículas biogénicas, en este caso que producen oxígeno, que son el fitoplancton, y en el tema de cambio climático y todo ello, ¿no? Esa fue la tesis doctoral. De ahí me tocó estar en un postdoctorado aquí en Europa, me mandaron de América para Europa, ahora sí hicimos las Europas, y obviamente en el 2001 tuve la oportunidad de estar en el Consejo Superior de Investigación Científica en Danza de Valdés, haciendo un postdoctorado en visión artificial e inteligencia artificial, en el cual desarrollamos toda una tecnología impresionante para poder detectar y sobre todo
detectar cuáles eran las características que de una forma la inteligencia o los modelos de inteligencia Sí, artificial no podían tener precisión en el análisis, que el humano lo puede hacer. Tú puedes tener una visión borrosa y tu cerebro sí, reconstruye esa imagen y puedes discernir qué es o no es, pero las claro, máquinas no. Si la imagen viene de mala calidad, fracasa. Entonces lo que hicimos claro, fue desarrollar una tecnología de autoenfoque que lo usaron también en la NASA para Marte, para todo lo sí. que es el Land Rover y todo ese rollo, ¿no? Entonces, esas ideas y esas tecnologías he tenido la oportunidad de poder desarrollarlas y ellos nos ha dado mucha oportunidad de poder aplicarlas a diferentes campos de la ciencia, ¿no? Especialmente en la parte médica, en la parte de salud mental y en la parte de la educación, que es a donde más estamos enfatizando actualmente en nuestro proyecto de Copérnica, en nuestra empresa neurológica, ¿no? Y estás hablando del tema de la visión artificial, que obviamente me hago más o menos una idea de cómo funciona, pero sí que hay algo que es realmente revolucionario y es el lenguaje artificial, ¿no? O sea, el estudio del lenguaje natural. Cuéntanos un poco, porque todas estas IAs Gen se basan en el famoso LLM, ¿no? O cuéntame, Totalmente. explícanos, ¿qué es? Bueno, ahora tenemos LRMs, LPMs, o sea, un montón de sílabas que hasta incluso la misma sílaba se utiliza para definir diferentes contextos, ¿no? Pero bueno, Sí, realmente, y te cuento la historia, ¿no? Del 2019, antes de 2019, todo lo que era la interpretación del lenguaje natural se basaba en la pura ingeniería. ujú, Éramos ingenieros desarrollando modelos de interpretación del lenguaje natural de una forma matemática, de una forma, vamos a decir, sintética, ¿vale? Y lo único que queríamos era que si metíamos mucha información, terabytes de textos y todo ello, podíamos tener un razonamiento o una interpretación de nuestro lenguaje natural. Hubieron proyectos impresionantes en esa época, desde el 2012, cuando empezaron las convoluciones, en el 2014, cuando empiezan a ver el tema de la interpretación a base de token, de palabras y todo ello, evolucionó. ¿Qué pasó en el 2019? En el 2019, una empresa Big Tech impresionante lanza una publicación anónima y después ya lo verifican que eran ellos, ¿no? Donde transformó todo el lenguaje natural, toda la semántica, toda la forma en que reestructuraba nuestro cerebro, la parte de cómo nos comunicamos. Y sí. esa parte es transformes. Los transformes que no son otra tecnología matemática que lo que hacen es darle un valor atencional a cada palabra conforme Sí. viene escrito en una frase. Entonces, el contexto del lenguaje natural no se basaba en la escritura o la interpretación o la traducción literal, sino ahora viene la parte atencional, ¿vale? Entonces, los Transformers dio una vuelta de 180 grados a toda la investigación del lenguaje natural. Todos los grandes científicos, todas las grandes empresas tecnológicas volcamos a ello. De hecho, el origen de OpenAI, utilizar los Transformers, por eso se llama GPT, ¿vale? Porque son generativas a base de transformes, ¿vale? Ha tenido todo ello. De ahí surgieron miles y miles de redes neuronales grandes, de modelos grandes, que es la LLMs, ¿vale? Pero que actualmente se está revolucionando a la parte de racionamiento, Sí, ¿vale? Cuando dicen las LRM son grandes redes de razonamiento que interpretan el lenguaje natural bajo un tipo de contexto y bajo, sobre todo, en la filosofía de yo recibo, razono y genero. Y pero eso es lo que está cómo lo revolucionando hacen, actualmente. José Luis? ¿Cómo lo hacen? Porque para aquí, para los profanos, dices, pero ¿cómo puede razonar? O sea, claro, nos cuesta entenderlo. O sea, si pensamos, vale, una red neuronal, yo me imagino que es como mis neuronas en el cerebro, ¿no? Las dendritas que mandan una energía y tal. Más o menos, eso lo podemos entender. Pero los transformes que suenan a película de Hollywood totalmente, ¿cómo funcionan? Explícanos. Explícanoslo para profanos y como si fuéramos niños de 8 años. Mira, yo creo que lo vamos a entender si lo explicamos de la manera fisiológica, ¿vale? Nosotros razonamos porque tenemos un conocimiento. Sí, Cuidado, ¿eh? ¿Qué significa conocimiento? Conocimiento no quiere decir que tengamos el,
la bolsa de cosas ahí, que lo hemos recibido y lo tenemos almacenado, sino más bien el razonamiento o la conducta contextual de lo que has aprendido se basa en la memoria de largo plazo, el recuerdo, ¿vale? Ese es importantísimo. Sí, De hecho, la mayoría, estamos hablando de que en el 2022, cuando GPT sale como una herramienta estandarizada, ¿vale? Te podían generar contenido basado no en el razonamiento, sino más bien en la generación de los transformes, ¿vale? De contenido. Y no tenía, sí, ¿cuál era la problemática que decías tú? Es que lo que me está generando la inteligencia artificial no tiene ningún contexto. Claro que no tenía ningún contexto. ¿Por claro. qué? Porque no tenía uso de la memoria a Vaya, largo plazo. Y ahí claro. está la parte súper importante de que actualmente todas las redes, los LLMs, están creando tecnología donde podamos almacenar memoria a largo plazo y que esa memoria, cuando tú le preguntes algo, se recuerde, pero vaya a un lugar específico a donde obtienes información y dice, ah, ya entiendo lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque estás dentro del contexto que me estás preguntando y te voy a responder algo, pero ahora sí, con una manera, llamémosles conciencia, ¿no? No Sí, es sí, conciencia, o sea, pero es ya, una copia fiel de lo que los humanos hacemos cuando tenemos conciencia o cuando tenemos razonamiento, ¿no? Tú no vas a razonar algo si no tienes un contenido de claro. memoria a largo plazo registrada, ¿vale? Y ahí es a donde viene la parte más importante de nuestra empresa y nuestra tecnología, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a entender cómo el humano tiene esa memoria de recuerdo de largo plazo basado en la atención, transformes, ¿vale? Y basado en la parte fundamental que son las emociones. Claro, Cuando tú combinas la atención y la parte fisiológica emocional, obtienes recuerdo de largo plazo. Cuando tú hay un evento que te produce felicidad, en tu sí, cerebro se va inmediatamente a ubicar todo los recuerdos que te han causado felicidad, al igual que la parte negativa con claro. tristezas o N cosas, ¿no? Nosotros evaluamos más de 32 emociones o estados emocionales de las personas y medimos qué cosa le causó atención y qué cosa le causó emoción para que de una u otra manera en ese momento pueda razonar bajo su conciencia de recuerdo Sí. a largo plazo. Pero estoy Entonces, eso es lo que pensando, hacen ahora los sí. modelitos estos, ¿no? Pero estoy pensando en el aprendizaje de un niño, por ejemplo, ¿no? Porque ahora estamos en el momento que dicen, es que las IAs están aprendiendo y tú lo estás explicando bien, es decir, es como si el mejor bibliotecario de la biblioteca de Alejandría recopilara la información mundial del mundo, la ordenara y te la sirviese. Pero el aprendizaje, porque el bebé no tiene historial, digamos, ¿no? Tiene genética, pero no tiene historial y sin embargo aprende observando al mundo. Entonces, esta pregunta, que seguro que te la han hecho ya, entonces, ¿la máquina va a poder aprender como un bebé? O sea, ¿cómo va a funcionar? 100%, como te comentaba, ¿no? En la era de la evolución de los modelos grandes y más arquitectura de modelos no podemos hacer más, ¿eh? Ya llegamos al límite. Ayer leí una publicación de una empresa que se llama Claude, bueno, Anthropic, ¿vale? Que de Sí. una u otra manera desarrolló una tecnología para que generaban modelos que generan modelos, Ujú. ¿vale? Esto no es nuevo, ¿eh? Ya hay tecnología. ¿Por qué aprende un niño? ¿O por qué aprende un ser humano? Por la repetición, ¿vale? Por la Sí, repetición. Cuando tú haces un evento, por ejemplo, conducir una bicicleta, manejar una bicicleta, tú vas probando diferentes formas, vas sí, viendo que tu equilibrio es importante y va tu cerebro, se va acomodando en el cual los movimientos mecánicos repetitivos ya lo puedes hacer sin ningún momento, ningún problema porque tu subconsciente ya lo sabe. Tu claro. consciente que te da miedo te va a ayudar a protegerte y todo ello, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí es que en el 2019 también hay una tecnología muy buena que cambió la visión de la inteligencia artificial. La visión fue Teaching Learning. O Ujú. sea, cambió el concepto de cómo entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial.
Porque si nosotros entrenamos nuestros modelos de inteligencia artificial basándose en lo que nosotros los ingenieros o los tecnólogos o los científicos creemos, nunca vamos a poder tener un modelo semejante al ser humano. Claro, Entonces, lo que hemos aprendido es que, ¿y por qué no observamos al ser humano? ¿Cómo lo hace el ser humano? claro, ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo activa su parte cognitiva? ¿Cómo activa la parte receptiva? ¿Cómo activa la parte motora? Y de esa manera vamos entrenando nuestros modelos. Y ese se llama teaching learning, aprendiendo del conocimiento, ¿vale? Ese es lo más interesante de la nueva era de la inteligencia artificial, que ya no aprendemos matemáticamente en un silo de modelos matemáticos, sino que más bien nos estamos metiendo en el factor de decir, si realmente la inteligencia que queremos, que es una inteligencia artificial mal conceptuada, pero decir, ¿por qué no hacemos una inteligencia que al humano le sirva para poder ser claro. más inteligente? Pero Sí. para hacer eso, tenemos que entender cómo nos comportamos nosotros mismos a la hora de aprender o a la hora de generar nuestra conciencia y a la hora de generar nuestro conocimiento de razonamiento, ¿no? Y además eso nos permite predecir, porque tú estás hablando del análisis de las emociones, ¿no? Estás hablando del análisis de las emociones, el aprendizaje de la máquina, pero además ahora viene la parte predictiva, ¿no? O sea, que además en el caso de, por ejemplo, tus investigaciones y tus proyectos relacionados con la salud, es muy impactante, ¿no? Eso es muy importante porque es una herramienta que le ayuda al experto, ahora sí vamos a llamarle al experto, al profesionista, al psicólogo, al psiquiatra, el que está de una u otra manera inmerso en todas las diferentes conductas que un humano puede tener bajo el tema de salud mental. Vamos a hablar sobre ello, Sí. ¿vale? Y nosotros lo que damos y lo que hace la inteligencia artificial es generar la evidencia para que ese experto pueda interpretar de una manera más fácil y monitorearlo en cada momento para poder decir, oye, esta persona tiene una conducta típica de ella que no se compara con otro paciente. Ya los modelos generalistas de Sí. aplicaciones para temas de salud mental se ha visto que no funcionan porque cada humano y en cada situación de nuestra vida, nuestra personalidad cambia y por lo cual Sí. requerimos más o menos ayuda o terapia psicológica o cuestiones psiquiátricas para temas de médicas y medicinas, ¿no? Entonces es muy importante la parte de la evidencia, que eso es lo que nos está ayudando ahorita la inteligencia artificial, no solamente darnos la cantidad de información que antes no teníamos, pero también la capacidad de interpretar esa gran información para que un experto, una persona que realmente diagnostique algo, se base en la evidencia a la hora de cambiar o de generar una nueva terapia en ese aspecto, ¿no? Y en este caso de la salud, no solo se necesita un montón de datos, de conocimiento, sino establecer también patrones, ¿no? De comportamiento. Y esos patrones, además, tienen que venir con una revisión del paciente, ¿no? Explícanos cómo funciona eso, porque, claro, lo que tú estás diciendo es que cada persona se puede comportar diferente según el contexto en el que esté o en el entorno. Entonces, ¿cómo se puede llegar a predecir teniendo en cuenta todos esos factores? Aquí es lo más interesante. ¿Cómo se puede llegar a predecir? Midiéndolo. Número uno, no podemos predecir si no tenemos una medición, si no tenemos un dataset, si no tenemos el conocimiento de esa muestra poblacional. Lo interesante de nuestra tecnología que hemos pasado de laboratorios neurocientíficos, a donde una de las personas, 70,000 personas, tuvimos monitoreando con electrocefalograma, papilometría, GCR, todas las técnicas neurocientíficas que hay para poder estudiar el comportamiento y después de crear ese dataset, creamos una inteligencia artificial que era capaz de poder adquirir esa información biológica pero de una manera más ecológica. ¿Qué significa más Vale. ecológica? Fuera del laboratorio, fuera de que tú puedas comportarte naturalmente en tu casa, en el trabajo, donde tú socialmente, ¿vale? A donde pudieras estar monitoreada vía una cámara, porque lo que usamos nosotros es una cámara y un micrófono, para poder captar todas las características atencionales y emocionales que tiene ese evento que estás observando, ¿vale? Esa información
es lo que te va a ayudar a poder predecir algo. Si tu claro, información es mala, vas a producir cosas tristes. Si tu información es muy buena, cada día vas a conocer más y más al comportamiento humano, ¿no? Dentro de nuestra empresa lo que hacemos es que creamos esa información basada en las necesidades que nuestros colaboradores neurocientíficos, psicólogos y psiquiatras nos piden, ¿no? Estamos en un proyecto ICTUS, por ejemplo, donde hemos visto pacientes con ese diagnosticados con ese tipo de enfermedad y pacientes que no son diagnosticados. Y vamos buscando diferencias de comportamiento con el fin de que a un futuro podamos predecir microderrames cerebrales que ayuden a la salud y decir, oye, mira, esta persona puede tener esto. ¿Por qué? Porque su comportamiento es así, ¿vale? Su estado emocional decayó, su ánimo, su estrés aumentó, su pérdida de visión se combinó con la tensión. Todas esas cuestiones que medimos nos sirven para poder predecir, basándose en los modelos de claro. comportamiento, conducta emocional, ¿no? Bueno, lo que me estás contando a mí es que se me está yendo la cabeza a cosas como los detectores de mentiras de la policía y a la detección de psicópatas y todas estas cosas. Perdona que me salgo por la parte más morbosa, ¿no? Pero claro, eso es posible porque... No. Eso, Pilar, es interesante, ¿vale? Y científicamente lo podemos estar hablando aquí bastante. Detectar verdad, mentiras es imposible. Te voy a decir por qué, porque no es absoluta la verdad. Claro, Volvemos otra vez con el aprendizaje de la conciencia y el razonamiento, ¿no? Cada persona va a razonar diferente, basándose en su recuerdo de largo plazo, que es el aprendizaje, claro, ¿vale? Yo, una persona, por decir algo, ¿vale? Sobre la misma acción, imaginemos un deporte, en deportes, ¿vale? sí, Una persona que está aprendiendo el deporte y una persona que ya es profesional en el deporte va a razonar diferente y simplemente es un sí, proceso de aprendizaje, ¿vale? De razonamiento. Entonces, ¿qué pasa con la verdad y qué pasa con la mentira? Igual, esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Y es, me algún día imagino. vamos a poder detectar la verdad y, vale, y vamos a detectar la mentira. Le digo, es que el problema de la verdad y la mentira es que nuestro cerebro es tan vulnerable que se lo cree todo. O sea, Claro, yo puedo creer realmente que hay un evento y si no tengo información puedo decir que ese evento es verdadero, porque yo lo creo, porque mi conciencia me dice que es verdadero. Y después van a decir, oye, pero es que eres uno contra 99, claro, el 99% tiene otra experiencia. Entonces, el concepto de verdad y mentira es un poco tal. Ahora, es verdad, polígrafos, mucha tecnología que se ha desarrollado sobre esto, ¿vale? Que son herramientas que pueden ser usadas para detectar cambios emocionales, atencionales, que pueden ser indicios de que una persona miente o una persona dice la verdad, se puede hacer, claro, pero bajo de un contexto claro. de lo que se le está preguntando, ¿vale? Sabiendo que esta persona tiene la capacidad entonces ahí sí podemos tener una cosa interesante, ¿no? Y así de más o menos de salseo te comentaré, si vimos en un programa al principio era una temporada muy corta, después nos ampliaron mucho que en Sálvame, en Telecinco, uno de nuestros principales clientes es Mediaset, y querían medir la veracidad de lo que decían los concursantes, pero Ujú, antes de ello, nosotros calibrábamos cuáles eran las atenciones y emociones que le ocasionaban respuestas mentiras, respuestas verdaderas y más o menos inferíamos, basándose en esas emociones, ello. O sea, tiene que haber un proceso de calibración, tiene que haber un proceso de contextualización, tiene que haber un proceso para poder detectar si es verdad o mentira, si se claro. sabe realmente qué es verdad y qué es mentira. Sí, bueno, ahí ya entrarían temas filosóficos y éticos y incluso de culturales, porque lo que puede ser mentira en una sociedad, en otra no. Fantástico. Bueno, esto es apasionante y es verdad que podríamos estar hablando un montón, pero me interesa mucho esos proyectos que estáis haciendo de salud. Bueno, que aparte tú has hecho muchos proyectos de seguridad, me has comentado, ¿no? Pero ahora estás en el de salud, pero en el de educación también, ¿no? Que me parece muy interesante. Sí, como empresa somos un grupo vamos a decir, de entusiastas grandes. Tenemos a nuestro CEO Juan Grañán, Mónica Pérez, que es nuestra directora de proyectos.
Juan José Casanova, que es nuestro director, siempre hemos tenido el concepto de ir a buscar dónde podemos aplicar Copérnica, dónde podemos aplicar nuestra tecnología y que le pueda dar al psicólogo, pedagogo, información para poder mejorar el concepto de la educación. Volvemos a caer en el concepto, ¿eh? Sí, Yo sí, ahora, esta mañana me he levantado con el contexto, concepto, porque ahí vamos llegando a llevando a la inteligencia artificial, ¿no? Tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto inmenso, un proyecto con universidades americanas, ¿vale? Donde pudimos captar esa información de atención que tenían los alumnos cuando llevaban diferentes tipos de o modelos de enseñanza, ¿vale? Estamos hablando de que lo que queríamos ver era si nosotros pudiéramos detectar o medir los cambios atencionales y emocionales que, como te vuelvo a decir, genera recuerdo a sí, largo plazo y los recuerdos a largo plazo en la conciencia y bla, 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 ¿vale? ¿Y qué era lo que motivaba a tener mejores aprendizajes o qué motivaba, qué emociones, frustraciones o simplemente pérdida sí, de ánimo en el aprendizaje eran los disparadores que tenían ellos, ¿no? Entonces, creamos un modelo de educación a donde podemos determinar cuáles son los indicadores específicos para poder mejorar el storyboard, para poder mejorar la conducta de aprendizaje. Y vimos algo muy interesante. El aprendizaje, error, ¿vale? No es agregado. O sea, vaya, no existe una posibilidad de decir, oye, si es que de los 2000 alumnos que tiene esta clase o de los 200, de los 50, porque antes creíamos que el problema era el tema de cantidad de alumnos por sí, clase, ¿no? Y después vimos que hay universidades que nada más tienen clase de 5 o 6 alumnos y aún así el porcentaje de aprendizaje entre los alumnos es una variabilidad interesante, ¿no? vaya, Se observaba, pero no se medía. Nosotros lo medimos y sí, vimos que cada persona aprende de una manera diferente. O sea, que increíble, tiene que haber una personalización en en la historia del aprendizaje y eso es interesante porque con las plataformas de e-learning, con la plataforma de educación a sí, remotas y todo eso, se puede mejorar de una manera más interesante. Por claro, eso ahora la combinación de lo presencial con lo remoto es fundamental para el aprendizaje de una persona. Aprendes más cuando es algo que tú requieres, que claro, aprendes más cuando es algo que todo el mundo lo está viendo generalista, pero no profundizan en tu necesidad. Y sí, eso es sí, más sí, importante de la parte de aprendizaje, ¿no? Solamente vas a poder lograr aprender si tienes necesidad, conocimiento previo ya, sobre ya, lo que vas a aprender y todo tipo de cuestiones, ¿no? Ese proyecto está fascinante. El proyecto de educación nos gusta y es un proyecto que en investigación lo estamos siguiendo, llevando con universidades y queremos seguir participando con ella, porque como te digo, nosotros nos nutrimos de esa información totalmente anonimizada, totalmente, no tenemos la biometría de la persona, no identificamos a la persona, sino buscamos el comportamiento emocional, atencional, para poder generar predicciones de cómo cambiar el modelo de educación que quiere recibir o se tiene que recibir para esta persona. fantástico. Bueno, estamos entrando en un tema que es genial, a mí me encanta porque ante tantos críticos con la IA, que más que críticos son que tienen miedo o son de estos resistentes al cambio, ¿no? Pero tú has dicho antes una frase que a mí me encanta y es que la IA, la inteligencia artificial, nos puede ayudar a potenciar la inteligencia humana. Y a mí eso me parece una gran contribución de la inteligencia artificial, que por cierto, la inteligencia artificial es humana porque la hemos creado nosotros, ¿no? Eso por empezar. Entonces, una pregunta, si la IA fuera un mentor digital, yo que soy mentora, por eso te lo suelto, ¿qué habilidades crees que potenciaría más y cómo lo haría? Por ejemplo, memoria, Es, razonamiento, creatividad. es interesante la parte que tocas, Pilar, porque todo el mundo está haciendo que la IA sea una herramienta, y volvemos a caer en la misma, es una herramienta que nos puede ayudar a potenciar nuestra creatividad. Que no olvidemos esa parte porque si creemos que la IA va a solucionar nuestros problemas, estamos equivocados, partiendo de Vaya, eso, ¿vale? ¿Por qué? Yo siempre lo asocio a un hacha, ¿no? Un hacha,
es una herramienta que te puede ayudar positivamente y negativamente. Tú puedes hacer cosas para construcción, puedes hacer cosas para tal, o puedes usarla para otro tipo de cuestiones que va a causar tu conducta y que va a causar tu aprendizaje con respecto, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que es una herramienta, que no es vamos a llamarle el gurú, la sapiencia, todo tipo de cuestiones, ¿vale? Tenemos que discernir cómo nosotros podemos utilizar, que ahí esa es una de las cosas más interesantes, cómo podemos utilizar nosotros esa herramienta para poder potenciar nuestra creatividad, Mm, ¿vale? ¿Qué pasa en el tema de la conciencia humana, en el tema del razonamiento humano? ¿Por qué a veces nosotros nos da miedo a poder desarrollar algo o crear algo o mejorar algo? Por la falta del conocimiento. claro, No tenemos capacidad de aprender 100% todas las casísticas, todos los contextos que hay en nuestro estilo de vida. claro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si tenemos algo que nos ayude a entendernos, que nos ayude a poder comprender cuáles son nuestras situaciones fisiológicas y como un mentor, y como dices tú, como un mentor, nos vaya diciendo, oye, José Luis, hoy creo que vienes con mucho estrés, por lo cual, si puedes meditar, por lo cual, si puedes hacer algo para bajar el estrés, porque yo te conozco que cuando escuchas esta música, tu nivel de estrés se va hacia abajo o cuando ves esta actividad o disfrutas estando con la Sí, familia, o todas esas cuestiones que de una u otra manera nosotros se lo tenemos que transmitir a nuestra IA, sí, a nuestra herramienta de nuestro, como me dicen los encanta, me Microsoft, encanta. el Copilot, ¿no? Mm, Entonces, todo este tipo de cuestiones va a ser cada vez. ¿Cuál es el tema? Uy, espérate, tengo miedo a que me empiece a manipular. Viene la palabra claro, manipulación, hemos ¿vale? visto Volvemos a muchas caer. películas. Hemos visto muchas películas. Hemos visto muchas, desgraciadamente hemos visto muchas películas, pero no solamente de la IA, ¿eh? Te puedo asegurar que los tiburones, tú sabes que los Sí, tiburones son organismos que no son como cualquier animal, ¿vale? No son asesinos por naturaleza, o sea, no tienen ese gen. Obviamente se vale, autoprotegen y cuando se ven que están en peligro, acorralados. atacan, pero pasan lo mismo con los perros, con cualquier animal, ¿vale? Que razona de una manera no conceptualizada, sino que razona de una manera de sobrevivencia, de supervivencia, ¿vale? Y sobre Sí, todo ello. Pero bueno, regresando nuevamente a la parte humana, cada vez que nosotros rompamos la barrera de que tengamos el miedo, de que perdamos el miedo de que esto nos va a controlar y cada vez que nosotros lo usemos como una herramienta que nos va a ayudar a potenciarnos nuestra creatividad, va a ser algo fantástico. Te puedo totalmente. asegurar Te puedo asegurar que hay otra publicación que me gustaría que lo leyeras, es de Apple, acaba de Sí, salir, también tiene como 2 semanas, una semana, donde habla sobre el razonamiento de las LLMs, ¿no? Ellos dicen que no sí, razona porque no fue capaz de poder resolver problemas matemáticos, porque siempre estamos asociando la inteligencia artificial para resolver problemas físicos, matemáticos imposibles que ni el ser humano hemos podido resolver. ¿Y cómo lo va a resolver? Algo que ha sido creado por el ser humano, algo que tal, no vamos a poder hacer, ¿vale? No, claro. esa filosofía de decir es que vamos a crear un supercerebro que nos va a dominar y que nos va a controlar, es mucho de películas, es mucho de ideas, ¿vale? Y que eso nos permite tener más miedo y utilizar Claro. esa herramienta para poder potenciar nuestra creatividad. No, y además, de hecho, está demostrado que la inteligencia artificial práctica, aplicada, es la que está progresando, porque tú mismo lo has dicho, en salud, en educación, todos estos artilugios que tenemos en el hogar que están ayudando a la vida de las personas, en salud, por ejemplo, a las personas mayores, todos estos aparatitos que previenen, por ejemplo, las caídas, o ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, claro, al final, por eso el éxito de ciertas inteligencias artificiales, porque son prácticas, porque están al beneficio del ser humano, ¿no? Y hay algo que yo creo que tenemos que poner mucho foco en las tecnologías disruptivas y las tecnologías creativas, Sí, ¿vale? Que es una diferencia interesante, ¿vale? Las tecnologías disruptivas nacen en un concepto de caja negra. claro, Yo lo uso, no sé cómo lo hace, pero me da esto y lo uso y te hace sí, codependiente 100% de esa tecnología, ¿vale? claro,
Mientras que las tecnologías creativas lo que hacen es, te muestran la forma de cómo lo está haciendo, cuáles sus principales contextos en el cual está dándote esa generativa, ¿vale? Y eso es lo claro, interesante de la inteligencia artificial actual, que podemos saber cuál es el origen, podemos saber cómo lo está haciendo, cómo está razonando, y tú, en ese momento, tu creatividad y tu expertise sobre el tema, vas a crear cosas muy interesantes. El totalmente, otro día sí. estaba yo, perdón, No, no, sigue, el sí, otro día sí, estaba dime, yo dime. hablando con, sí, estaba hablando con una persona de IBM, que es muy amigo mío, que tiene un puesto muy interesante en IBM, ¿vale? Y me decía, José Luis, eh, la inteligencia artificial ahora, para la gente que no sabe nada, imagínate cualquier gente, ¿eh? O sea, lo Sí, bueno de la inteligencia artificial es que ha sido, su despliegue ha sido democráticamente, es ¿vale? verdad. Antes, las tecnologías solamente lo podían obtener un porcentaje muy pequeño de la población. Pasó con la industrialización, pasó con la motorización, pasó con muchas tecnologías que solamente un porcentaje muy pequeño lo podían usar. La inteligencia Es artificial verdad. no. La inteligencia artificial ahora cualquier persona que tenga un móvil, persona que tenga un dispositivo en su casa, Puede cualquier usar. persona que tenga, puede tener acceso a la inteligencia artificial. Sí, ¿Y qué sí, lleva a eso? Que el uso de la inteligencia artificial cada vez se va a especializar y te va a ayudar cada vez más y más y más a temas humanos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que pensar que la creatividad del ser humano es lo que nos va a diferenciar de cualquier sistema automatizado. La IA no deja de ser una automatización de procesos, vaya, ¿vale? sí, sí, Pero es con un verdad. contexto más generalizado para que puedas tú tener múltiples agentes que nos pueda ayudar a poder reinterpretar la generativa y poder darte a ti las soluciones que pediste basado en el contexto en el cual tú le pediste. Entonces, eso es lo Sí, interesante de la sí, inteligencia artificial ahora. efectivamente. Y además, mira, estamos tocando un tema importante, que es el tema de la ética del open source, porque estás hablando de la democracia, y también de la necesidad de cierta regulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vuestro caso, ¿qué protocolos seguís para garantizar la transparencia y la confianza? ¿Cómo crees que el open source está contribuyendo al avance en general de tanto del desarrollo de la IA como de esa utilidad, ¿no? de la IA, de esa aplicación científica de la inteligencia artificial? ¿Y crees que estamos en el buen camino de la regulación? ¿Vamos bien? Mira, yo creo que como cualquier actividad humana, tiene que haber una regulación. Ujú. Cuando digo cualquier actividad humana no es necesario, es una obligación tener una regulación con el fin de poder ver si se usa negativamente o positivamente. Sí, ¿Vale? Yo estoy 100%, te puedo asegurar de toda mi experiencia que he estado en temas de médicos, en temas de educación, temas tecnológicos, de salud y todo tipo de industrialización y todo ello, conlleva a que tenemos que tener una regulación de toda actividad. Eso es primordial, ¿eh? Es conducta y es ética, sí, sí. ¿vale? La regulación lo que nos va a permitir es que bajo un consenso de gente que regula, vamos a poder tener un baremo de ética, ¿eh? Porque la ética Claro, también es como la verdad y la mentira. ya. ¿De dónde depende? ¿No? O sea, depende de muchas cosas, muchos factores. Entonces, yo creo que por eso es que a veces cuando decimos de la inteligencia artificial se tiene que regular, es que ya se está regulando. Todos los países tienen una Es regulación de la verdad. inteligencia artificial. Hay más leyes, tan, creo que hasta más severas que la que tenemos en la Unión Europea, de países que están usando revolucionariamente la inteligencia artificial, que su precaución de ellos es decir, oye, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Pero no Ya. es en el contexto de lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino en el uso de la inteligencia artificial. Efectivamente, exacto. Ahí un día estuve escuchando un podcast de un famoso tecnólogo que trabaja en Telefónica, ¿vale? Que decía, es que yo soy hacker, pero no hackeo. Ustedes son los que me piden cómo hackear la cuenta de mi esposa o que me cuenta la de mi novia, la de mi Sí, novio. O sea, el uso de las herramientas tecnológicas es cuando se tiene que regular la parte de ética, no de la parte creativa, no de la parte de mostrar al mundo. Si yo diseño, si yo soy una fábrica que diseña cuchillos,
yo no me voy a hacer responsable si ese cuchillo se usó para un tema de asesinato, claro, porque no fue su razón en el cual se creó el cuchillo, sino fue para una herramienta para ayudarte en el tema de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Para mí la ética es fundamental. Ahora, hablamos de open source, hablamos de modelos que están de una u otra manera con código abierto. A mí me impresiona. Ayer estuve hablando este tema aquí en la reunión de socios y decíamos, oye, ¿cuál modelo actualmente podrías decir que es el mejor? Y yo decía, de todo lo que hay, ¿eh? Hay más claro, de 4.000 modelos LM, ¿eh? O sea, hay mucho más. Yo sí, decía, mira, el más usado es OpenAI. sí. Y yo decía, pero tengo mis dudas. ¿Por Y me qué? decían, ¿pero por qué? Si OpenAI tiene la plataforma, es un modelo totalmente, le llaman patentado, ¿vale? Que no es open Sí, source, sino que es un modelo que da servicio. Y yo digo, lo que pasa es que todo el mundo usa OpenAI, todo el mundo usa GPT, porque es lo que de una u otra manera le da un contexto de un chatbot a una necesidad. Vamos a decir, yo le pregunto a la máquina y me contesta la sí, máquina, y voy preguntándole y voy comunicación, comunicación. Pero a mí, cuando yo veo a Meta, estoy viendo a Meta, ¿eh? Meta que tiene su mm, llama, que tiene su mm, super cerebro, y dice, no tengo un chat GPT o no tengo sí. una comunicación, pero sí lo tengo en mi WhatsApp, sí lo tengo en Ahora mi sí, Instagram, lo sí tenemos, lo lo tengo en mi tenemos. Facebook, Mm. cuidado, ¿eh? Sí, sí, Y sí, lo mismo le preguntas y te va a contestar, porque es una generativa. Entonces, claro, ¿y cuántos millones de usuarios están usando Meta? ¿Cuántos millones de usuarios están de una u otra manera ajustando esa información para que los modelos se personalicen día a día? ¿Vale? Como te vuelvo a decir, si la claro. herramienta no te conoce y tú no le muestras, es como si tuviésemos un psicólogo, ¿vale? Tú vamos a un psicólogo y le digo todas las mentiras que quiero decir. No me va a ayudar, No, pero porque la herramienta que va a usar el psicólogo va a decir, no, es que yo creo, bla, bla, bla. Aquí la inteligencia artificial es lo mismo, entre más transparente, cuidado, transparencia, bajo una estructura de ley de protección de datos, bajo una estructura de, oye, yo no quiero que mi pareja o que otra persona o lo que sea, mi compañero de trabajo, tenga información sensible a la claro. parte fisiológica mía, ¿vale? Pero eso ya está regulado. Eso no Sí, lo está sí, regulando la inteligencia artificial. Ya tenemos ley de protección de datos médicos, ya tenemos ley de sí, protección de datos de privacidad, de identidad y todo ello. O sea, no es un tema de decir, es que la IA no lo cumple. No, 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 no. El que no lo cumple es el usuario de la IA. Ahí mm, está el tema regulatorio. Yo siempre digo que los usuarios somos los que debemos tener conciencia para poder decir, esto es lo que voy a hacer, claro, es aporta negativamente o positivamente a un cambio climático, a un tema de educación, a un tema de salud. O sea, si puedo ser usado negativamente, no lo voy a usar, claro. ¿vale? Mm, Pero eso ya es conciencia tuya y es una responsabilidad tuya, ¿vale? sí, Si lo haces, se te va a castigar porque hay una ley. Y si claro, incumples esa ley, vas a tener penalizaciones, ¿no? Pero claro. no es preocuparse de que si la inteligencia te va a dominar. No, El que no, va a claro, usar la inteligencia malamente nos puede dominar, claro, nos puede claro. conocer, claro, pero es el humano, ¿eh? El humano es el Sí, que nos va a hacer. totalmente. Pues mira, en este sentido, ¿qué cambios, tanto culturales como educativos, vamos a necesitar en la sociedad para aprovechar estos beneficios de la inteligencia artificial aplicado al bienestar humano? O sea, ¿qué necesitamos? Es ¿Para una qué? pregunta muy chula, porque durante estos 4 años o 5 años que estoy ahora como director de científico de investigación en neurológica, una de las primeras preguntas que me hacían era, ¿me va a quitar el trabajo la IA? Sí, la ¿Vale? típica. Y después pasó, la IA puede ser buena o mala. Hay una regulación ética de la IA, bueno, cuando la Unión Europea Mm, sacó las regulaciones y todo sí, ello, ¿no? Pero ahora la pregunta es la que me dices tú, oye, ¿qué necesito yo tener para poder utilizar el potencial de la IA? claro, Para poder yo hacer. Y la respuesta simplemente es usarla. La última conferencia que di en Madrid, había varios directores tecnológicos de empresas, ¿vale? Decía,
independientemente de que tú como corporativismo, como empresa, prohíbas utilizar la inteligencia artificial, tus trabajadores lo van a usar, Totalmente. porque ya no es una opción Mm. el que tú quieras o no quieras. A lo mejor laboralmente te prohíben utilizarla, pero cuando salgas de tu empresa, te vayas a tu casa, esa tarea que te cuesta hacer porque no tienes el conocimiento y que puedes hacer que la inteligencia te ayude a poder hacerla de una manera más eficiente, lo va a hacer. Sí, La respuesta es, yo te cambio esa pregunta que me hiciste con esta pregunta. Imaginémonos que se apaga la IA. Imaginémonos que hoy que son el 20 de junio, a las 14 horas, como tuvimos el apagón, pero este es un apagón de la IA. Todo lo que es IA desaparece de nuestra vida. muy mal. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, Cuidado. sí, muy mal, muy mal. Evaluemos cuál sería el impacto que teníamos en nuestro desarrollo de vida, porque hay muchas empresas, hay muchas personas, hay muchos usuarios que utilizamos esto como una herramienta día a día que nos ayuda a poder ser más creativos. La gente que no, que la usa, vamos a decir, en su día a día, va a tener muchas cosas interesantes. La Sí, gente que tiene conocimiento y que ese conocimiento necesita fortalecer esas brechas del no conocimiento para poder crear algo chulo, va a desarrollar algo chulo. Pero el que sí. tiene el conocimiento Es que, y el que va a hacer y las ideas creativas, esa es la sí, diferencia entre los humanos, ¿eh? sí, sí, sí. Esta herramienta nos va a dar un potencializador impresionante, ¿no? En ese aspecto, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. O sea, yo me doy cuenta de que con la inteligencia artificial, con la que yo, los OpenAI que utilizo yo, el ChatGPT, el Gemini y todos estos que yo estoy empezando a utilizar y otras herramientas que también tienen IA y que no son tan famosas, a mí me ayudan a aprender más y a desarrollar mi creatividad. Y de hecho, lo que dices tú de que te engancha, porque te da opciones, entonces, bueno, te da ideas. A mí me parece una grandísima ventaja, pero sí que es verdad que tienes que tener el conocimiento previo para saber sacarle el mejor partido, creo yo, ¿no? Totalmente. O si no tienes el conocimiento, decirle que te enseñe las Exacto. bases de ese conocimiento. Y eso es algo chulo, porque la guía te puede dar niveles de entendimiento y de comprensión que tú quieras. O sea, te da Claro, divulgativo, científico, sí, experto y todo tipo de cuestiones, ¿no? es Cabe verdad. mencionar una cosa, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ¿qué sucede? Que ahora todo el mundo estamos usando la IA. Imagínate, ya somos Ya, una generación, somos una población que dependemos de la IA, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es el impacto neuroconectivo que pasa en tu cerebro cuando estás usando una herramienta que entre comillas te puede dar todo? Cuidado, ¿eh? Estamos hablando ya, de que dice, oye, yo ya no me voy a esforzar porque nuestro cerebro es muy vago, o sea, nuestro tienes cerebro es razón. decir, oye, mira, me pidieron dar unas charlas hablando sobre el efecto climático que hay en Kenia. Yo no me voy a poner a investigar, le voy a decir a ChatGPT, oye, hazme una presentación del efecto climático de Kenia de los últimos 20 años. Y Ya, ¡pum! Me la va a generar y voy a decir, madre, pues mira, ya que la me generó, agarro los PowerPoint, me voy a la conferencia y digo, mira, pues en los cambios climáticos de esto, es esto, 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 sí, esto, y por allá alguien va a decir, oye, sí, ¿y cuál es la evidencia de lo que estás presentando? sí. La evidencia de que, sí, sí, ¿cuál es tu fuente? ¿Dónde vistes tú esto para poder llegar a unas discusiones, unas conclusiones tan chulas de este impacto? O sea, ¿lo has comparado con otros estudios? No, me lo generó la Claro, inteligencia artificial. sí, tienes razón. Entonces, Mm. y hay una publicación muy chula que salió también la semana pasada de MIT, donde mide el efecto de las personas que solamente usan inteligencia artificial, las personas que no usan la inteligencia artificial y las personas que usan el Google, el explorador, ¿vale? El Internet, para crear ensayos científicos, Sí, ¿vale? Los que crearon sin la inteligencia artificial y sin la ayuda del Internet, la calidad de los ensayos, eran gente experta, ¿eh? La claro, calidad de los ensayos fue de una u otra manera valorada altísimamente. Los tres sí, grupos vieron, porque tenían el conocimiento, ¿vale? El problema fue cuando le pidieron que los que estaban usando inteligencia artificial
dejaran de usar inteligencia artificial, los que no usaron inteligencia artificial usaran la inteligencia artificial y los que usaban, vamos a decir, ChatGPT ya no tenían que usar. Entonces, el tema fue que los que usaban solamente inteligencia artificial, que era GPT, Sí, no fueron capaces de poder crear un segundo claro. borrador de su interpretación, ¿vale? Porque el cerebro es totalmente Sí, vago, sí, o sea, sí. no lee para qué lo hago. Mientras que la gente que al principio desarrolló su exposición, su ajuste, ¿vale? Sin la inteligencia artificial, cuando utilizó la inteligencia artificial para mejorar esto, ¡pum!, creó algo exponencial. Ese Totalmente. es el raciocinio y esa es la parte chula de nuestra conducta, ¿no? ¿Cómo tengo que usar la inteligencia artificial? Antes de usarla, voy a crear mi mapa mental, voy a escribir mis Sí, bosquejos, voy a crear todo. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber yo qué es lo que le voy a pedir a la IA para que me la ayude. efectivamente. Porque si yo le pido a la IA bajo un contexto totalmente diferente a lo que yo necesito, me va a generar basura. Entonces, Totalmente. eso es Sí, interesante, ¿eh? sí. Mm. Eso es muy interesante. Te invito a que envíe, bueno, te voy a las Envíamelo, publicaciones te la envíamelo. envío, ¿vale? Porque ese fenómeno está pasando. Cuidado, no en todos los aspectos, ¿eh? Vamos a decir, hay gente que escribe libros por la IA, Sí, y libros, ¿eh? O ya, sea, ya. y lo firmo. Sí, pero cuando es una cuestión más allá de lo que tú necesitas tener tu creatividad humana, tiene que ser una herramienta, no tiene que ser el todo. Si es Claro. el todo, te Malo. vuelve inútil, Por te vuelve inútil, supuesto. ¿eh? Por Te puede supuesto. quitar, te Por puede quitar supuesto. la plasticidad de aprendizaje, la inteligencia artificial. Cuidado con ese Sí, sí, aspecto, ¿no? sí. Muy No quiero interesante. decir la palabra idónea, ¿no? Que se puede volver más inepto o incluso negativamente te puede afectar. Hay una palabra nueva que salió que se llama deuda cognitiva. La deuda cognitiva es el esfuerzo emocional de tu cerebro a la hora de generar un trabajo, ¿no? Entonces, la IA al principio te da muchos puntos positivos y tú vas emocionado, pero una vez que estás con 4 horas, 6 horas, 10 horas trabajando con ella, porque es adictiva, imagínate algo que te esté Sí, sí, dando, sí. Sí que es, wow, es sí. adictivo totalmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya empiezas a afinar la parte conceptual humana, ¿vale? La parte chula tuya de que dice, mira, te has confundido 30 veces y el mismo error, no entiendo por qué. Entonces ya dices, mira, ya no voy a usar la IA, me voy yo, hago este error, lo tal, y lo subo y cambio. Eso es lo interesante, es que no dejemos nunca de pensar de que es una herramienta, no es un todo, no es un No es oráculo. Dios, no es Dios. Pues José Luis, bueno, encantada. Además, ya todo lo que hemos aprendido contigo y esto que has contado ahora sobre la deuda cognitiva, que me parece muy, muy interesante y que vamos a empezar a ver los efectos en breve y ya veremos dentro de 20 años qué ha pasado con esta deuda cognitiva. Vamos a terminar aquí porque creo que si no tendríamos que hacer ya un simposium directamente. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer. Todo, bueno, conversar contigo, aprender contigo y muchísimo éxito en todas tus investigaciones y con tu proyecto de Copérnica. Muchísimas gracias, Pilar, y agradecido profundamente por esta invitación y la oportunidad de poder transmitir mi deuda que tengo con el conocimiento, ¿no? De que me ha enseñado bastante y la única razón es poder transmitir esos conocimientos democráticamente a todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. A ti.